Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos en Koinonia Radio a través de la 1420 AM y vamos a dar inicio a este segmento de El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonia y como siempre le agradezco al Señor esta oportunidad que me permite estar con ustedes. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes que nos ven, que nos escuchan. Gracias por seguir esta sintonía y gracias también por su apoyo espiritual y económica. Deseo de todo corazón el Señor les bendiga en abundancia. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos otorgue su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, Padre misericordioso, yo te alabo y te bendigo. Yo te adoro y te amo, Padre, y te doy las más infinitas gracias. Gracias, Padre, por este magnífico don que es la vida, y en él todas las oportunidades que me concedes, Señor, durante este día. Por ello, Padre, quiero ofrendarte mi vida, quiero ofrendarte toda obra, todo trabajo, toda pena, toda alegría. Quiero pedirte de una manera muy especial tu Santo Espíritu. Dame tu luz, dame tu gracia, Señor, y de esta manera podré servirte. También pido a nuestra Madre Santísima que ella nos acompañe, que ella nos ayude y sobre todo que nos enseñe siempre cómo hacer la voluntad de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, estamos viendo un nuevo libro en el cual estamos viendo estos temas. El libro se llama Despierta, mujer dormida. Despierta, mujer dormida. Y estas son precisamente algunas pautas para la mujer que quiere aumentar su fe. Yo creo que cada uno de estos temas a esto nos invita, ¿verdad?, a conocer, amar y servir al Señor. Pues bien, el tema de hoy se llama Cristo, camino, verdad y vida, o Jesús, camino, verdad y vida, como lo quieras nombrar. Hemos ya estado viendo algunos otros temas. El pasado veíamos no existe la verdad, todo es relativo. Y lo comparábamos de alguna manera con este dicho, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y es que es cierto, y de alguna manera, ahora sí en este mundo que solamente Dios nos puede entender, mis hermanos, porque cada uno pues pensamos diferente, pero lo maravilloso, hermanos, de tener esa experiencia de Jesús en nuestra vida, esto nos ayuda a unir criterios. Y sobre todo les comentaba lo maravilloso que, por ejemplo, tenemos el credo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos repitiendo cada palabra en las cuales nosotros creemos como católicos. Por eso nuestra iglesia es universal. Entonces, todo el que cree en las verdades del credo, pues es católico o creyente, cuando menos creyente, porque
cree en estas verdades. Entonces miramos algunas cosas que a veces nos desvían, ¿verdad? Pero mucho más vemos cómo el mundo, el demonio y la carne siempre nos va a atrapar, nos va a confundir, ¿verdad? De tal manera que a veces no sabemos ni en qué creer, ni en quién creer. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha lastimado tanto, porque nos hemos encontrado con tantas personas que nos han mentido y que nosotros decimos, ya no puedo creer en nadie, ni en nuestros propios padres a veces, porque hemos escuchado mucho esto. No creo ni en mis propios padres, porque son los primeros que me han fallado, los primeros que me han lastimado. Entonces, por esta razón, pues como dice la misma escritura en la primera carta de Juan, ¿cómo dices creer en Dios que no lo ves? Y dices creer, ahora sí, en las personas. O sea, dice, ¿cómo dices creer en Dios que no lo ves y no crees en tus hermanos, ¿verdad? Que en este caso los vemos? Entonces, en este caso nos habla precisamente del amor, el amor de Dios. Decimos amar a Dios, pero no amamos al hermano. A esto se refiere esta palabra. ¿Cómo dices tú creer en Dios que no lo ves? O amar a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que lo tienes cerca. Entonces, mis hermanos, es cierto. Y a veces es maravilloso porque vemos que también hay gente tan sencilla, tan humilde, ¿verdad? Que dice, es que yo no sé porque no me han predicado la palabra, pero yo creo en un ser supremo, solamente así lo dice. Creo en un ser supremo. ¿Y por qué creo? Porque he visto cosas reveladas, ¿verdad? Que nosotros le podemos llamar inclusive algunas cosas sobrenaturales, que sabemos que solamente Dios puede mostrarnos. Entonces vamos a ver este tema, Cristo, camino, verdad y vida. Dice que aunque estemos bautizados y vayamos a misa los domingos, los católicos hemos sido atrapados por el pensamiento relativista y vida al margen de Dios. Nos pasa a los católicos que desconocemos el baluarte maravilloso que tenemos en nuestra fe, pues estamos llenos de lugares comunes, de ideas preconcebidas que han atacado nuestra fe católica por 20 siglos. Entonces, vemos, hermanos, como dice, ¿qué es en sí lo que nos pasa a nosotros como católicos? Porque estamos llenos de lugares comunes, ideas, y nuestra fe católica es atacada constantemente. Porque a veces, hermanos, ahora sí que decíamos que aunque vayamos a misa, que aunque inclusive frecuentemos sacramentos, a veces nos atrapan de tal manera esos pensamientos relativistas, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, a veces, ahora sí que hay muchísimas cosas que nos pueden robar la fe. Y mucho más porque nosotros no la alimentamos. Tenemos que alimentar nuestra fe. ¿De qué manera? Ya hemos dicho, la tenemos que alimentar a través de la oración, tanto personal como las diferentes oraciones que podemos practicar, por ejemplo, la de intercesión. Esto es maravilloso cuando nosotros
oramos en nuestra oración personal, que me lleno de la presencia de Dios, entonces lo que me produce es pensar en los demás. Entonces puedo interceder. De lo contrario, pues no me va a ser muy fácil, porque si no me ocupo de mi vida personal, entonces mucho menos me voy a ocupar de los demás. Entonces también en este caso pasamos a veces la vida en medio de creencias que son verdaderamente falacias o somisfas, que la religión es el opio de los pueblos, que solo los ignorantes, dicen, buscan a Dios, que la iglesia es rica y tiene intenciones ocultas, que la mujer se tiene que aguantar los malos tratos, porque eso dice la Biblia, etc. Entonces, hermanos, esto es lo que a veces nos arrebata nuestra fe. Cuando nos dicen, no, pues, óyeme, solamente ahora sí son puras historias. No es cierto de lo que tú me predicas. Y pues menos cuando nosotros no damos testimonio, y no podemos dar testimonio si nuestro corazón no ha sido transformado. No podemos hablar de alguien que no conocemos, y mucho menos no podemos amar a quien no conocemos. Entonces, amamos a quien vamos conociendo, a quien vamos tratando, con quien vamos conviviendo. A esas personas las vamos aceptando y las vamos amando. Entonces, también todos estos críticas, ¿verdad?, que en este caso lanzan contra nuestra religión, ¿verdad? Dice que solo los ignorantes buscan a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es falso. Mis hermanos, regresamos enseguida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer, y hoy estamos hablando sobre Cristo, camino, verdad y vida. Cristo, camino, verdad y vida. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, cómo en este caso somos atacados, somos criticados, ¿verdad?, y nos acusan de ignorantes. Nos acusan de ignorantes a aquellos que buscamos a Dios. No hace mucho platicaba con una señora que va a la iglesia y que pues a veces, ¿verdad?, como que es muy inconstante la señora. Entonces estábamos platicando y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué ella no la había visto? Dice, no, es que a veces la mera verdad como que, no sé, como que no le encuentro sentido a mi vida, como que me enfado de todo y a veces, ay, pues ¿para qué voy a ir a misa? Yo creo que, no sé si en verdad Dios exista. Y luego me dice, y luego me encontré con una persona, dijo, que me atacó y que le decía en este caso, oiga, que le dice, pues yo la veo muy seguido ahí en la iglesia, yo la veo que hasta sirve ahí en la iglesia. Sí, ahí sirve, pues no es gran cosa, dijo ella, pero pues algo que pueda hacer. Entonces dice, oiga, pero ¿el padrecito le paga? No, ¿cómo cree? Le dijo, ¿cómo cree que me va a andar pagando? No, pues bastante me da Dios, dijo ella, para como que me pague todavía. No, dijo, lo que hago, lo hago con mucho gusto. Entonces le siguió insistiendo esa persona. Pero pues cuando menos, oiga, le había de dar algo, alguna ofrenda para que usted se ayude. Esta señora es una señora pensionada, ella misma dice, yo no necesito trabajar, yo vivo de mi pensión. Entonces aún así fue atrapada y que empezó ella a pensar, dijo, sí es cierto, pues nunca me da nada, a veces
dejo de ir a algunos eventos que me gustarían ir los sábados, pero allí estoy siempre porque ella apoya en los bautizos. Y entonces dijo, pues sí es cierto, nunca me da nada. Nunca, es más, ni las gracias me da, solamente allí estoy porque pues quiero hacer algo. Y entonces le digo, oiga, entonces usted quiere que le paguen, o usted quiere que le estén diciendo gracias porque está sirviendo, gracias por esto. Pues si usted está bien convencida en su fe, usted sabe que lo está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, como usted ha dicho, Dios le ha dado mucho y no la ha dejado, y la dejó hasta protegida con una buena pensión. O le hace falta a usted algunos centavos que el Padre le pueda dar. No, claro que no, dice, claro que no, pero me confundió. Entonces, ¿por qué nos confunden? Porque no estamos orando, porque no estamos leyendo las Escrituras. Entonces, por eso caemos en esa confusión. Entonces, dice, yo quiero darte razones de mi fe y, por supuesto, invitarte a profundizar en ellas. Desde luego que mi propia historia, dice, te puede servir como un gran testimonio. Entonces, nací en el seno de una familia católica, por gracia de Dios. Mis padres se prepararon en el conocimiento de su religión y supieron transmitir a sus hijos con fe y razón su modo de relación con Dios. Ellos formaban parte del movimiento familiar cristiano, el cual le debo el ejemplo de unos padres unidos que supieron perdonarse cuando fue necesario y que modelaron su amor para que nosotros creyésemos en el matrimonio como Dios lo concibió. Más tarde se hicieron cooperadores salesianos y con todo ese amor por Cristo que San Juan Bosco supo sembrar en ellos, nos fueron educando para enfrentar los retos de la vida. Entonces, mis hermanos, qué importante para nosotros que, como dice en este caso, nuestros padres nos modelaron su amor para que nosotros creyéramos en el matrimonio. Quiero darles un testimonio. Hace unos días me comentaba una persona, dice que no pudo tener hijos y entonces pues ella tenía miedo que su esposo le reprochara. Entonces dice que pues ella siempre estaba esperando ese reproche. Dijo, pero nunca mi esposo me ha reprochado nada. Y entonces dice que un día estaban por ahí platicando entre la familia, entre ellos, y entonces de repente le dice dos de sus hermanos, oye, ¿no te hubiera gustado experimentar ahora sí, la gran experiencia de haber sido padre? Y le dijo, no, nunca me llamó la atención de buscar un hijo fuera del matrimonio. Entonces dijo él, yo siempre he respetado a mi esposa, yo nunca le he reclamado a mi esposa el que no haya tenido hijos. Pero mira que tú hubieras buscado, le dijo, la manera de concebir un hijo pues fuera del matrimonio, aunque fuera, dice, porque pues qué tal y tú cuando ya estés grande o enfermo, pues te va a ayudar, te va a hacer falta un hijo. Pero este varón pues ya tenía un hijo adoptado. Entonces él le dijo, qué raro que ustedes me hagan este comentario, porque ustedes conocieron a mi padre, como dice en este caso, mis padres me modelaron su amor para que creyéramos en el matrimonio. Dijo, mis padres
nos enseñaron, ahora sí, una moral, y esto ni a mi padre le hubiera gustado, ni a mi esposa tampoco le hubiera gustado que yo le faltara al respeto de esta manera. Entonces, hermanos, es un gran tesoro. La fe es un gran tesoro que debemos de cuidar y que debemos de hacer crecer. Porque ciertamente va a haber momentos en nuestra vida difíciles que ahora sí tratarán de arrebatarnos nuestra fe. Entonces, dice, siempre procuraron acercarnos a ambientes católicos, nos acercaron con mi hermana y conmigo, haciéndonos formar parte de un grupo de jóvenes, maristas, líderes, por mi queridísimo padre, Pedro Herrera, mi director espiritual de juventud y mi padre espiritual. Pero más allá de mi propia historia, la razón me dicta 3 motivos por los que soy católica. 1. Un hecho histórico, un acontecimiento sobrenatural probado y una aseveración. Un hecho histórico. Cristo estuvo aquí, innegable. Más de 40% de todo el arte producido a lo largo de los últimos siglos tiene como tema a Cristo. Los historiadores de toda ideología afirman la presencia de Él en la tierra. Explican de modo diverso su mensaje y sus actos, pero ninguno puede negar que estuvo aquí. Influyó de tal modo en la historia de la humanidad que hoy contamos el tiempo a partir de su nacimiento, pues las cosas han ocurrido antes de Cristo o después de Cristo. En solo 3 años dejó un mensaje que ha transcurrido fronteras geográficas y temporales. Segundo, un acontecimiento sobrenatural. La sábana santa. Hoy por hoy, la ciencia afirma que hay una sola explicación para el fenómeno de la sábana santa, y es la que está escrita en los evangelios. Se intentó echar por tierra esa afirmación cuando prueba el carbono 14 determinaba que la sábana santa no pertenecía al primer siglo de la historia, y se hizo gran revuelo en los medios de comunicación con este argumento. Pero poco después, los investigadores firmaron documentos sosteniendo que esta prueba no podía ser considerada, pues se había alterado al pasar por un proceso de calentamiento. Entonces, aquí nos encontramos con un acontecimiento sobrenatural y probado, que fue bastante tiempo estudiado. Por eso ha sido probado. Entonces, como ven, necesitamos precisamente, ¿verdad?, de tener estos acontecimientos vivos siempre para poder dejar nuestra fe que siempre sea alimentada. Regresamos enseguida. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo ahora este tema sobre Cristo, camino, verdad y vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y estamos viendo a través de estos 3 acontecimientos, ¿verdad?, un hecho histórico, un acontecimiento sobrenatural probado y una aseveración, dice. Entonces ya miramos lo que fue el hecho histórico,
y estamos viendo un acontecimiento sobrenatural probado. Decía que la explicación objetiva es que perteneció a Cristo, un acontecimiento que subraya categóricamente el hecho de la resurrección. Y número 3, una aseveración. Cristo dijo de sí mismo lo que ningún otro ha dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras por la boca de Jesucristo son esas palabras que nos ayudan a alimentar nuestra fe. Cristo es el camino, es el que me lleva al Padre. Cristo es la verdad y es la verdad eterna. Por eso yo digo, yo sigo esta verdad. Si Cristo es el camino, es el que me va a llevar al Padre, entonces es una verdad y vida. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, podemos tener vida en abundancia fuera de Cristo. No podemos. Si Cristo no está en nosotros, hermanos, nuestra vida está muerta. Está muerta. Porque recuerden, sí, en este caso, tenemos que a través de la fe y las obras estar, ahora sí, como dicen, agarrados con las 20 uñas, ¿verdad? Porque, hermanos, la fe sin obras es muerta, o las obras sin fe también es muerta. Necesitamos entonces creer verdaderamente a Jesús, creerle verdaderamente a Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y por eso dice él mismo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, hay unas verdades reveladas en las cuales nosotros, los católicos, las vivimos a través de un retiro de iniciación, donde voy y me dicen cuánto Dios me ama. Cuánto Dios me ama, pero a veces no le creemos a Dios, no le creemos. Entonces nos hablan de la razón o las razones por las cuales nosotros no podemos experimentar el amor de Dios, que es, hermanos, el pecado y todas sus consecuencias. Y ya miramos dentro de este libro, ¿verdad? Ya miramos cómo nosotros no le damos lugar a Jesucristo, no le damos lugar a Dios en nuestro corazón, porque nuestro corazón está lleno de cosas vanas, de cosas que me estorban, de cosas que me impiden experimentar el amor de Dios. Esta es otra de las verdades. Entonces, me hablan de Jesús como solución. Jesús es la solución. Pero entonces yo habré de renunciar, en este caso, a Satanás, a todas sus obras, a todo el pecado, para desalojar mi corazón y sea Dios quien se pueda instalar en mi corazón. Y a partir de ahí entonces, hermanos, es cuando empieza el cambio en nosotros. Esto es maravilloso. Es una experiencia inolvidable.
esta experiencia cuando nosotros llegamos a tener ese encuentro personal con Jesucristo, mis hermanos, esto cambia la vida. Y esto lo podemos apostar el todo por el todo. Y una de las cosas que ya mirábamos anteriores en este tema, ¿verdad? ¿Cómo nos critican? Oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que andas haciendo? Andas perdiendo el tiempo. ¿Por qué te dedicas solamente a ir a la iglesia? Pareces cucaracha de la iglesia. O sea, ¿qué no tienes nada que hacer en tu casa? Y esto es lo que nos dicen cuando vamos a visiteos. Oiga, señora, váyase a ver qué hace en su casa. En su casa le ha de sobrar trabajo. Hermanos, ya te decía yo que mi experiencia fuerte de Jesucristo en mi vida, hermanos, esto me cambió la vida. Y te estoy hablando aproximadamente de 22 años en el Señor. Y no me arrepiento. No me arrepiento de haber renunciado inclusive a un trabajo para ganar dinero. No me arrepiento. Yo ahora, para la gloria de Dios, me dedico al Señor, a servirlo, hermanos, porque no hay nada, ni un carro, ni una casa, ni fuertes cantidades en los bancos que pueda dar la felicidad, mis hermanos, sino solo Jesús en tu corazón. Pero se necesita la fe, se necesita la fe. Pero tú me dirás, ¿y cómo yo alcanzo a tener esa fe? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la venden? No, hermanos, la fe es un regalo que nos viene de Dios. Y es un regalo gratis, gratis. Y como es gratis, entonces para el mundo no tiene valor. No tiene valor. Y nos damos cuenta, ¿verdad? A veces cómo caemos, ¿verdad? Tan fácil en el mundo, ¿verdad? Que a veces, por ejemplo, compramos algo bueno, pero no sé, porque van a cerrar la tienda, no sé, por algún motivo, pues están dando barato. Y entonces, después le pregunta a un familiar, le dice, oye, ¿y eso dónde lo compraste? No, pues lo compré en tal tienda. Ah, pero es bueno, sí, es original, es original. No, pues te ha de haber costado un buen dineral. No, fíjate que no, me lo encontré en especial. Y entonces empieza a decir la persona, no, pues ya ha de estar ahí desde cuándo, y ya no ha de servir, ya está caduco desde quién sabe cuándo. No, pues ya no tiene valor, ya no tiene el precio. En cambio, a veces nos venden, hermanos, cosas carísimas que a veces ni siquiera son de marca, ¿verdad? Pero ahora sí que, hermanos, por desgracia, caemos tan fácil en el engaño del mundo, en el consumismo, sobre todo, hermanos. Necesitamos entonces, por eso, creerle a Dios que verdaderamente Jesús, el Cristo, camino, verdad y vida. Entonces, ¿para qué quiero más? ¿O acaso yo me voy a llevar algo el día que yo me muera? Pues no me voy a llevar nada me voy a llevar. Al contrario, sí puedo dejar muchos problemas, puedo dejar contiendas entre familiares,
porque a veces, por desgracia, ni siquiera tienen el cuidado de hacer un testamento para que no queden tantos problemas. Luego después se andan peleando por el dinero y pierden el tiempo en luchar para poder quitarle el dinero a la otra persona. Hermanos, esto, la mera verdad, como dijo San Pablo, eso lo considero como basura. Y no quiero decirte que no necesito las cosas del mundo. Las necesito porque estoy en el mundo. Necesito el dinero. Necesito, sí, de un carro. Necesito de una casa. Necesito de comer. Sí. Pero no debe de hacer algo como con avaricia, sino solamente tener lo necesario. Regresamos enseguida. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Continuamos, hermanos, ya estamos concluyendo este tema, Cristo, camino, verdad y vida. Y ya hemos visto, ¿verdad?, algunos puntos en los cuales hasta habría que retomarlos, ¿verdad?, porque a veces, hermanos, ahora sí que no buscamos lo verdaderamente importante. Y por desgracia la vida no la tenemos comprada. Porque ojalá que dijéramos, bueno, yo voy a comprar la vida, quiero durar 50 años. Bueno, pues para estos 50 años voy a tener todas las cosas en orden. No, mijito, si la vida, ¿verdad?, en este caso no sabemos en qué momento la vamos a perder. Recuerda que en este caso, pues mueren niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ya ancianos. Hermanos, no sabemos, por lo tanto, sí deberíamos de estar preparados, teniendo todo en orden. Y precisamente de esto nos habla las Escrituras, hermanos, que por ejemplo nosotros como marido y mujer no debemos pasar la noche enojados, no, allá dándonos la espalda, arrugándonos las narices, como dicen, porque, hermanos, no sabemos si en esa noche uno de los dos pueda morir. ¿Y después qué queda? Solamente quedan remordimientos. Y eso te mata, hermanos, eso mata los remordimientos. El no perdonarme a mí misma, eso me mata. Ese sentimiento de culpa siempre va a estar ahí y siempre me voy a estar culpando y hasta me voy a estar autocastigando. ¿Por qué? Porque yo tuve la culpa, si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera hecho lo otro. Yo he encontrado muchísimas personas he encontrado con esos sentimientos de culpa. Y aunque hicieron lo que pudieron hacer, pero dice, yo hubiese podido hacer más todavía y no lo hice. Si yo hubiera hecho más, todavía mi mamá estuviera viva, o mi papá, o mi hermano, o mi hijo. Hermanos, es cierto que a veces, ¿verdad?, no hemos respondido como debiéramos de responder, como marido o mujer, como padres, como hijos. Pero cuando hemos hecho todo lo que nosotros podemos hacer, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero como te digo, esto te lleva a veces al suicidio precisamente. ¿Por qué? Porque ahora sí, el no perdonarse por dizque un error que se cometió, eso lleva precisamente, empieza con el deseo de la muerte,
ay no, yo mejor me quiero morir. Si siempre voy a vivir así, mejor me quiero vivir, no quiero vivir, quiero mejor morir, ya no quiero estar aquí. Y pues empieza precisamente el autocastigarte, ¿verdad? Me voy a castigar, ándele para que se te quite, ándele para que no vuelva a hacer esto. No se trata de esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros verdaderamente somos verdaderos cristianos en lucha, esto pues va a ser maravilloso. Es cierto que tal vez no sea suficiente la vida que estamos viviendo para dejar en orden, ¿verdad? Y decir, ahora sí, Señor, cuando tú gustes llevarme, porque ya tengo todo arreglado. Pues es de valientes decir esto, pero a veces los demás lo testifican. Y te digo eso porque conocí a un matrimonio que él ya lo conocí en fase terminal y nos invitaron a ir a orar por él. Entonces, cuando fuimos a orar, llegamos a su casa y pues se sentía una presencia de Dios viva. Era tan agradable estar ahí, tan agradable platicar con ese hombre, que nos ofrecimos a orar y claro que sí, con mucho gusto. Oramos y todo, y cuando el hombre ora, le dice, Señor, tú me conoces, sabes que soy pecador, pero he hecho todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance, ya lo he hecho. Ahora yo te pido, Señor, que si ves que ya estoy listo para que me lleves, yo te espero. De hecho, ya te estoy esperando. Ya he puesto todas las cosas en orden. Y entonces cuando le toca a la esposa, le dice, Señor, gracias por mi esposo, por el tiempo que me lo has dejado. Y gracias también por el tiempo de su enfermedad en la cual tú lo has purificado y lo has santificado. Yo te lo entrego, Señor. Si tú quieres venir este día por él, aquí está. Llévatelo. Yo te lo entrego, Señor, porque no es mío. Tú me lo prestaste. Híjole, crean lo que nos salimos de ahí viendo cosas sobrenaturales. Ya por poco veíamos, como quien dice, ya que fuera el Señor y lo tomara en sus brazos y se lo llevara. Pero sí, en 2-3 días después murió este hombre. Y es maravilloso, mis hermanos, porque más que causar angustia, lo que causaba era el deseo de hacer lo mismo. Decir, Señor, aquí estoy. Y entonces ya, claro que todo esto pues nos va enseñando, nos va ayudando, hermanos, nos va ayudando a vivir como verdaderos cristianos. Entonces, ahí ya el Señor nos pone en el camino a un hermano, a mi amiga y yo, que éramos gemelas en la fe, nacimos en el Señor en el mismo retiro, y entonces nos pone en el camino a este hombre, un hermano, digamos, anciano, ¿verdad? Uno de los ancianos de la iglesia con una sabiduría. Y entonces este hermano nos dice, hermanas, les voy a pedir algo. Ustedes que están iniciando en el Señor, les voy a pedir algo. Ustedes le van a decir al Señor que ustedes no quieren ir ni al purgatorio
y mucho menos al infierno. Entonces ustedes le van a decir, Señor, como no quiero ir ni al purgatorio ni al infierno, sino contigo, entonces quiero pedirte que aquí me purifiques, que aquí me santifiques. Y esto le van a pedir. Y entonces, mi amiga, yo me acuerdo que ya siempre le decía, Señor, pues ya te dije, yo no quiero ir ni al purgatorio, ni mucho menos al infierno. Así es de que yo no sé qué tendrás que hacer, pero yo quiero que me purifiques aquí. Hermanos, duré como 20 años con esta amiga y caminando juntas en un proceso maravilloso. Los últimos años, ella, sobre todo ya el último año, tuvo que vivir experiencias tan fuertes, ¿verdad?, que la mera verdad nosotros, sus amistades, ni estábamos de acuerdo porque al final le pusieron diálisis, mientras podían, digamos, preparar la habitación donde le pondrían el diálisis, pues se la tuvieron que llevar con su consuegra. Y entonces, claro que yo no quería que se la llevaran a otra parte. Yo le dije a su hijo, la quiero en mi casa, yo te voy a ayudar a cuidarla, pero que no se vaya a otra casa. Y entonces, no solamente fui yo quien le dijo eso, sino fueron otras personas. Mas, sin embargo, hermano, nos dimos cuenta que eran planes de Dios, que todo eso tenía que suceder para alcanzar a ser purificada y santificada. Y este ejemplo, ella me lo ha dejado. Ella dijo, usted sabe, esa es la herencia que yo le dejo, o se le hace poca. Me dijo, usted vivió muchas cosas conmigo, por lo tanto, la animo a que siga adelante, a que siga luchando. Y a ti también te digo, hermana, hermano, sigamos adelante, tomémonos de la mano de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.